En el panteón de los gángsters americanos hubo hombres que gobernaron con miedo, hombres que gobernaron con dinero, y luego estaba Ellsworth Bumpy Johnson, que gobernó con un intelecto tan afilado que podía cortar el acero de una celda de prisión. Para mediados de los años 50, Harlem no era simplemente un vecindario de Nueva York, era un estado soberano, y Bumpy era su monarca absoluto. Caminar por la avenida Lenox en aquellos días era caminar por un reino donde la policía, los políticos y los jueces se inclinaban ante la misma autoridad invisible. Bumpy había sobrevivido las sangrientas guerras con Dutch Schultz, había enfrentado a los asesinos más despiadados de la mafia italiana y los había forzado a tratarlo como un igual. Era el Robin Hood del gueto, un hombre que repartía pavos en el Día de Gracias y pagaba la educación de niños huérfanos, cultivando una reputación que era parte salvador y parte señor de la guerra. Pero el fundamento del poder de Bumpy no era solo su capacidad de comandar violencia, era su capacidad de comandar respeto. Y la piedra angular de ese respeto era su vida doméstica. Para el público, y más importante, para la gente de Harlem, el matrimonio de Bumpy con Mamie Johnson era el terreno sagrado sobre el cual se sostenía su legitimidad. Mamie no era simplemente la esposa de un gángster, era una reina por derecho propio, una mujer de gracia impecable, ingenio agudo y columna de acero. El tipo de mujer que podía organizar una cena para la élite de la ciudad mientras sabía exactamente dónde estaba la pistola pegada debajo de la mesa. Era la guardiana del legado de Bumpy, la que aseguraba que la suciedad del negocio de los números nunca manchara los pisos de caoba pulida de su apartamento en Lenox Terrace. Su unión era vista como el estándar de la dignidad negra en una era de segregación aplastante. Bumpy sabía que su poder en la calle dependía en gran parte de su imagen como hombre de honor, un hombre que protegía a los suyos. Pero todo hombre, sin importar cuán disciplinado sea, tiene una sombra. Y en 1954, la sombra de Bumpy tomó la forma de una mujer llamada Elena. Elena era una anomalía en el mundo de Bumpy. No pertenecía a las calles, ni pertenecía a los círculos sociales tranquilos y dignificados de la élite negra de Harlem. Era una criatura de Manhattan, una periodista blanca de alta sociedad con un pase de prensa en su bolso y una ambición ardiente de escribir la historia que definiría su carrera. Había venido al norte de la ciudad con la intención de exponer a Bumpy Johnson. Quería arrancar las capas del mito de Robin Hood y revelar la maquinaria criminal debajo. Esperaba encontrar un matón, un bruto que hablara el lenguaje roto de la violencia. En cambio, cuando finalmente consiguió una reunión con él en el cuarto trasero de un club de jazz lleno de humo en la calle 125, encontró a un hombre que estaba leyendo a Maquiavelo. Encontró a un hombre que podía debatir las complejidades del derecho constitucional y citar las tragedias de Shakespeare de memoria. La química entre ellos fue inmediata, volátil y profundamente peligrosa. Para Bumpy, Elena representaba lo único que nunca podría conquistar: la libertad intelectual del establecimiento blanco. Lo desafiaba no con un arma, sino con ideas. Le hacía preguntas que nadie en su círculo íntimo se atrevía a hacer, explorando la moralidad de su imperio y las contradicciones de su vida. Para Elena, Bumpy era una revelación. Era poder crudo refinado en una elegancia aterradora. Era un hombre que vivía por un código que la sociedad hipócrita del centro nunca podría entender. Lo que comenzó como una entrevista rápidamente se disolvió en una serie de encuentros clandestinos que no tenían nada que ver con el periodismo. Se encontraban en las sombras, en los espacios entre mundos. Bumpy consiguió un apartamento privado en los límites del Upper West Side, un edificio de antes de la guerra con un portero que conocía el valor de un billete de $100 y una boca cerrada. Era territorio neutral, una burbuja suspendida en el tiempo donde las leyes raciales de los Estados Unidos de los años 50 podían ser temporalmente ignoradas. Dentro de ese apartamento, Bumpy no era el padrino, era solo un hombre. Y Elena no era una periodista, era solo una mujer. Pero fuera de esas paredes, su conexión era una bomba nuclear esperando detonar. En 1954,
Una aventura interracial involucrando a un prominente jefe criminal negro y una mujer blanca de sociedad no era simplemente un escándalo. Era una sentencia de muerte. Si la prensa se enteraba, la vida de Elena sería destruida, su carrera incinerada. Si las calles lo descubrían, la imagen cuidadosamente cultivada de Bumpy como símbolo de orgullo y fortaleza negra sería destrozada. Pero el verdadero peligro estaba con los italianos. La familia genovese, con quien Bumpy tenía una tregua incómoda, siempre estaba buscando ventaja, siempre cazando una grieta en la armadura. Si descubrían que Bumpy Johnson tenía una amante blanca, no solo lo usarían para avergonzarlo, lo usarían para destruirlo. Lo verían como una debilidad, una distracción, una traición a su propia gente que podría ser explotada para incitar una rebelión dentro de sus propias filas. Bumpy conocía los riesgos. Era un estratega que calculaba cada movimiento 5 pasos adelante. Sin embargo, no podía alejarse. La aventura continuó por meses, un acto de equilibrio sobre la cuerda floja sin red de seguridad. Pero la cuerda se rompió la noche que Elena le dijo que estaba embarazada. El aire en el apartamento, usualmente denso con el olor de los cigarros caros de Bumpy y el sonido de discos de jazz, de repente se sintió sellado al vacío. Bumpy Johnson, el hombre que había enfrentado a sicarios y agentes federales sin pestañear, sintió un nudo frío de terror genuino apretarse en su pecho. Una amante era un problema. Un hijo era una catástrofe. En el clima racial y social de mediados de los años 50, un niño de raza mixta nacido de estos dos padres específicos era un blanco viviente. Bumpy supo instantáneamente que este niño nunca podría ser conocido. Si el mundo descubría que tenía un hijo con una mujer blanca, no sería solo un fracaso personal, sería un desastre político. La comunidad negra, que lo veía como un pilar de fortaleza contra la opresión blanca, lo vería como la hipocresía definitiva. Las autoridades blancas lo verían como una provocación. Y la mafia vería al niño como moneda de cambio. Bumpy podía ver el futuro claramente. Un hijo usado como rehén. Un hijo usado para forzarlo a entregar el negocio de los números. Un hijo usado para quebrarlo. Se sentó en la oscuridad de ese apartamento, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana, y tomó la decisión más difícil de su vida. No abandonaría al niño. Eso iba contra cada código de honor que poseía. Pero no podía reconocerlo. Tenía que borrar al niño antes de que siquiera naciera. Tenía que construir una vida fantasma, una realidad paralela donde su hijo pudiera existir a salvo, pero totalmente apartado de la leyenda de Bumpy Johnson. La operación para esconder el embarazo fue más compleja que cualquier robo de banco o cargamento de drogas que Bumpy hubiera coordinado. No usó a su equipo habitual. No podía confiarles esto a sus lugartenientes. El secreto era demasiado explosivo. En cambio, contactó a una red de abogados y contadores judíos en Manhattan. Hombres que operaban en las áreas grises de la ley y que no tenían conexión con las calles de Harlem. A través de una red de compañías fantasma y fideicomisos ciegos, Bumpy compró una propiedad aislada en un rincón tranquilo y adinerado de Connecticut. Era una gran casa colonial alejada del camino, rodeada de altos muros de piedra y bosques densos. Una fortaleza disfrazada de hogar familiar. Creó una nueva identidad para Elena, estableciéndola como la viuda adinerada de un marino mercante. Una historia que explicaba su soledad y su dinero sin invitar preguntas. Cuando llegó el momento del parto, Bumpy arregló que un médico privado atendiera. Un hombre que había perdido su licencia años atrás por deudas de juego, y que estaba lo suficientemente desesperado para hacer exactamente lo que le dijeran. El nacimiento ocurrió en la habitación principal de la casa de Connecticut, lejos de los hospitales donde los certificados de nacimiento eran registro público. Bumpy estuvo allí, parado en la esquina de la habitación, observando la llegada del único hijo que jamás tendría. Cuando el niño lloró, Bumpy descubrió una verdad devastadora sobre sí mismo. Toda su vida había sido el hombre más fuerte en cualquier habitación. Pero parado ahí, mirando a ese bebé,
se sintió completamente impotente. Era un niño hermoso. Piel clara como su madre, pero con los ojos de Bumpy. Ojos que lo perseguirían por el resto de su vida. Lo llamaron David. La vida de David se construyó sobre mentiras necesarias. Elena crió al niño en Connecticut, manteniéndose aislada, rara vez aventurándose a la ciudad. Bumpy la visitaba cuando podía, siempre de noche, siempre en autos diferentes, siempre asegurándose de que no lo siguieran. Le enseñó al niño a jugar ajedrez. Cada visita jugaban una partida y Bumpy le explicaba las lecciones del tablero. Controla el centro, piensa 3 movimientos adelante, nunca dejes que tu oponente sepa lo que estás pensando. Eran lecciones de vida disfrazadas de juego. Para David, Bumpy era el amigo de mamá. Un hombre misterioso que llegaba con regalos y se iba antes del amanecer. El niño no entendía por qué este hombre nunca podía quedarse para el desayuno, por qué siempre miraba por la ventana antes de irse, por qué a veces se quedaba parado en la puerta de su habitación viéndolo dormir. Para Bumpy, cada visita era agonía y éxtasis. Sostenía a su hijo en sus brazos y sentía un amor que nunca supo que era capaz de sentir. Luego conducía de vuelta a Harlem, a su otro mundo, a su esposa que lo esperaba sin preguntas. Maime sabía. Por supuesto que sabía. Una esposa siempre sabe, pero nunca lo confrontó. Nunca exigió respuestas. Ese era su acuerdo tácito. Bumpy manejaba las calles, Maime manejaba el hogar, y ambos pretendían que las grietas en los cimientos no existían. Pero en 1962 las grietas se convirtieron en fisuras. La familia genovese había estado observando a Bumpy durante años. Buscaban cualquier debilidad, cualquier palanca que pudieran usar para expandir su control sobre Harlem. Habían plantado informantes en su organización, pagado a policías para que lo vigilaran, incluso sobornado a sirvientes en edificios de apartamentos donde Bumpy hacía negocios. Fue un empleado de gasolinera en Connecticut quien finalmente les dio lo que buscaban. El hombre había notado el mismo Cadillac negro llegando a la propiedad aislada una vez al mes. Siempre de noche, siempre conducido por un hombre negro bien vestido. Por $100, el empleado de la gasolinera describió al conductor al soldado de la mafia que le hacía preguntas. La descripción coincidía con Bumpy Johnson. La familia genovese envió a 2 hombres a investigar. Lo que encontraron fue oro. Fotografías de Bumpy entrando a la casa. Fotografías de una mujer blanca viviendo ahí. Y lo más dañino de todo, fotografías de un niño de unos 8 años jugando en el jardín. Un niño con ojos que eran inconfundiblemente los de Bumpy. La información llegó a don Vicente Genovese en su finca de Nueva Jersey. El viejo mafioso miró las fotografías durante un largo rato. Luego sonrió. Tenían a Bumpy Johnson exactamente donde lo querían. El ultimátum llegó a través de intermediarios. Un abogado italiano que representaba intereses comerciales solicitó una reunión con Bumpy en un restaurante neutral en el Bronx. El mensaje fue entregado con la cortesía fría característica de la mafia. La familia genovese estaba al tanto de ciertos arreglos domésticos que el señor Johnson había hecho en Connecticut. Entendían que estos arreglos eran de naturaleza delicada. Como muestra de buena voluntad, estaban dispuestos a mantener esta información privada. A cambio, esperaban que el señor Johnson reconsiderara su posición sobre ciertos territorios en el norte de Manhattan que habían sido objeto de disputa. La traducción era simple: entréganos Harlem o destruimos tu vida. Bumpy escuchó el mensaje sin expresión. Agradeció al abogado por su tiempo. Luego caminó a su auto, se sentó detrás del volante y por primera vez en décadas no supo qué hacer. No podía ceder el territorio. Harlem era más que dinero para él. Era su identidad, su legado, la única cosa que le daba sentido a toda la sangre que había derramado. Pero tampoco podía arriesgar a su hijo. Esa noche Bumpy hizo algo que no había hecho en años. Fue a casa temprano y le contó todo a Maime. Maime escuchó en silencio, no interrumpió, no gritó, no lloró. Simplemente escuchó mientras su esposo confesaba 8 años de mentiras,
Describía a la mujer que había amado en secreto. Hablaba del hijo que había criado en las sombras. Cuando terminó, el silencio en la habitación era absoluto. Bumpy esperaba furia. Esperaba que lo echara de la casa. Esperaba el fin de su matrimonio. En cambio, Mayme se levantó, caminó a la ventana y habló sin mirarlo. ¿Dónde están ahora? Bumpy parpadeó. Connecticut, la casa que compré. ¿La están vigilando? Probablemente. Los italianos querrán asegurarse de que no los mueva. Mayme se quedó en silencio por un momento. Luego se giró para enfrentarlo. Voy a ir por ellos. Bumpy se puso de pie. Mayme, no puedes... ¿Tienes una mejor idea? Su voz era hielo. Si tú vas, te siguen. Si mandas a tus hombres, los italianos lo sabrán en 1 hora. Pero yo soy solo la esposa. Nadie me vigila. Nadie me toma en serio. Esa es mi ventaja. Bumpy la miró. En 30 años de matrimonio, había visto muchas versiones de su esposa. La anfitriona elegante, la confidente astuta, la mujer que lo esperaba cuando salía de prisión. Pero nunca había visto esto. Nunca había visto a la guerrera. ¿Por qué harías esto?, preguntó en voz baja. Porque es un niño, dijo Mayme. Y porque a pesar de todo lo que me has hecho, todavía creo en proteger a los inocentes. Ese niño no pidió nacer en este desastre. No voy a dejarlo morir por los pecados de su padre. Mayme salió de Harlem a las 2 de la madrugada. Condujo un Buick que Bumpy había registrado bajo un nombre falso. Llevaba un revólver calibre 38 en su bolso. No porque supiera usarlo bien, sino porque la presencia del arma le daba una extraña calma. El viaje a Connecticut tomó 3 horas. Mayme usó el tiempo para pensar, para procesar, para decidir qué tipo de mujer quería ser cuando todo esto terminara. Llegó a la propiedad justo cuando el cielo comenzaba a aclararse. La casa estaba oscura, silenciosa, pero Mayme notó el Chevrolet azul estacionado al final del camino de entrada. Los italianos ya estaban ahí, observando. Mayme no dudó. Condujo directamente hacia la casa, estacionó y caminó a la puerta principal como si tuviera todo el derecho del mundo de estar ahí. Elena abrió la puerta con ojos llenos de terror. ¿Quién eres? Soy la esposa de Bumpy, dijo Mayme. Y vine a salvarte la vida. Recoge a tu hijo. Tienes 5 minutos. Lo que siguió fue un caos que Mayme recordaría por el resto de su vida. Elena despertó a David. El niño, confundido y asustado, preguntó quién era esta mujer. ¿Eres amiga de mi papá?, preguntó. El corazón de Mayme se rompió. Miró al niño, la evidencia viviente de la infidelidad de su esposo, y forzó una sonrisa. Sí, bebé. Soy una vieja amiga. Nos vamos de viaje. Los subió al auto. Puso a Elena y David en el asiento trasero, cubriéndolos con una cobija. «Agáchense», ordenó. «No se levanten hasta que yo les diga». Mientras retrocedía por el camino de entrada, los faros del Buick barrieron los árboles. Y entonces el caos estalló. El Chevrolet azul estaba bloqueando la salida. Los faros cegaron a Mayme mientras aceleraba. Los italianos no habían estado durmiendo, habían estado esperando movimiento. 2 hombres salieron del Chevrolet, sosteniendo escopetas. «Agáchense», gritó Mayme. Pisó el acelerador hasta el fondo. El Buick era pesado, construido como un tanque. Mayme no trató de detenerse. Apuntó la parrilla del auto directamente al espacio entre el Chevrolet y el pilar de piedra del portón. Los hombres levantaron sus armas. Una explosión resonó en el bosque, destrozando el parabrisas del lado del pasajero. El vidrio se esparció sobre Mayme, cortando su mejilla. No se inmutó. Mantuvo el pedal hundido. El Buick golpeó el guardafango del Chevrolet con un crujido enfermizo de metal, lanzando el auto más pequeño hacia la zanja. Mayme luchó con el volante, las llantas girando en el lodo hasta encontrar tracción en el asfalto. Se alejó rugiendo hacia la oscuridad, el motor protestando. En el espejo retrovisor vio los faros del Chevrolet volver al camino. La estaban persiguiendo. «Agárrense»,
dijo Maime, su voz en calma a pesar de la adrenalina. Conocía estos caminos del mapa que había estudiado. Sabía que había un puente 5 kilómetros adelante, un cruce estrecho sobre un barranco. Si podía cruzarlo, podía perderlos en los caminos sinuosos hacia la autopista. Pero el Chevrolet era más rápido. Estaba ganando terreno, los faros creciendo en el espejo. Otro disparo resonó, perforando un agujero en la cajuela. Elena gritó. Maime apretó el volante. Era una mujer de Harlem. Había conducido a través de disturbios y barricadas policiales. No iba a perder una carrera contra dos matones en el bosque. Vio el puente acercándose. Giró bruscamente a la izquierda, simulando una vuelta. Luego volvió a la derecha, cortando la esquina peligrosamente cerca del barandal. El Buick derrapó, la parte trasera columpiándose sobre el precipicio. Pero Maime controló el derrape. El Chevrolet detrás de ellos no tuvo tanta suerte. El conductor, reaccionando a la finta de Maime, sobrecorrigió en las hojas mojadas y resbalosas. Maime observó en el espejo cómo los faros giraban salvajemente, iluminando los árboles antes de estrellarse a través del barandal de madera y desaparecer en el barranco. Hubo un estruendo distante. Luego silencio. Maime no redujo la velocidad. Condujo por otra hora, sus manos temblando solo después de que el peligro había pasado. Cruzó la línea estatal hacia Nueva Jersey cuando el sol comenzaba a salir, una luz gris y acuosa filtrándose a través del parabrisas destrozado. Llegaron a la Casa Segura, un pequeño edificio de ladrillo en Newark, propiedad de un primo de Bumpy, justo cuando la ciudad despertaba. Maime estacionó el auto maltratado en el callejón. Se giró hacia el asiento trasero. Elena lloraba en silencio, sosteniendo a David contra su pecho. David estaba completamente despierto, sus ojos abiertos con el trauma de la noche. Maime abrió la puerta. «¡Están a salvo!». Esa tarde Bumpy llegó. Había conducido desde Harlem como un loco después de que Maime lo llamara desde un teléfono público. Cuando entró a la Casa Segura y vio a Maime sentada en la mesa de la cocina, una venda en su mejilla y polvo de vidrio todavía en su cabello, cayó de rodillas. El gran Bumpy Johnson, el rey, lloró a los pies de su esposa. Sostuvo sus manos, besando los nudillos, susurrando disculpas que no podían cubrir la magnitud de lo que ella había hecho. Pero Maime retiró sus manos gentilmente. Se puso de pie y caminó a la ventana mirando la calle gris. «Se acabó, Bumpy». «Lo sé», dijo él poniéndose de pie. «Lo voy a arreglar, los mandaré lejos. Yo...». «No». Maime se giró para enfrentarlo. «Tú no los vas a mandar, ya lo hice yo». Bumpy la miró confundido. «¿Qué?». «Hice la llamada», dijo Maime. «Llamé al contacto en Suiza, la escuela, la que escribiste en las cartas pero nunca tuviste el valor de reservar. El avión sale esta noche. Elena y el niño se van. No regresan, nunca». Bumpy miró la puerta cerrada de la habitación donde su hijo dormía. «Necesito verlo, necesito explicarle». «No explicas nada», dijo Maime, su voz dura como hierro. «Perdiste el derecho a explicar cuando lo pusiste en la mira de una escopeta. Si entras ahí, si tratas de ser su padre ahora, le pones un blanco en la espalda por el resto de su vida. La única manera en que sobrevive es si deja de ser el hijo de Bumpy Johnson. Tiene que convertirse en un fantasma. De verdad esta vez». Bumpy la miró fijamente. Sabía que tenía razón. Sabía que su mundo era veneno para el niño. Caminó a la puerta de la habitación y puso su mano sobre la madera. Se quedó ahí por un largo rato, escuchando la respiración suave del otro lado. Quería entrar, sostener al niño, decirle que lo amaba. Pero era un hombre que entendía el sacrificio. Sabía que el acto de amor más grande que podía realizar era desaparecer. Dejó caer su mano. Se giró hacia Maime, los ojos vacíos. «Está bien», susurró. «Está bien». Esa noche, un sedán negro llevó a Elena y David al aeropuerto. Bumpy no fue. Se quedó en la ventana de la Casa Segura,
viendo las luces traseras desvanecerse en la oscuridad. Observó hasta que desaparecieron, hasta que la calle quedó vacía. Luego fue a la chimenea de la sala. Maime ya había colocado la pila de cartas y fotografías sobre la rejilla. Le entregó un fósforo. Bumpy miró las cartas, el registro de la única época de su vida en que se había sentido verdaderamente libre. Encendió el fósforo y lo dejó caer. El papel se curvó y ennegreció, las llamas lamiendo las palabras de amor y las fotos del niño. Observaron en silencio mientras el secreto ardía, convirtiéndose en ceniza gris que se desmoronaba bajo el calor. Condujeron de vuelta a Harlem en silencio. Cuando cruzaron el puente hacia Manhattan, Bumpy extendió la mano y tomó la de Maime. Ella no la retiró, pero tampoco la apretó de vuelta. El vínculo permanecía. Pero la intimidad estaba cicatrizada para siempre. En los años que siguieron, Bumpy Johnson gobernó Harlem con una ferocidad renovada. Se volvió más duro, más frío. Los hombres en la calle susurraban que algo había cambiado en el viejo, que había perdido un pedazo de su humanidad. No sabían que estaba en duelo por una muerte en vida. Llorando a un hijo que estaba creciendo en los Alpes suizos, aprendiendo a esquiar y hablar francés, sin saber que su educación era pagada con la sangre del negocio de los números de Harlem. Maime guardó el secreto. Lo guardó a través de los ataques cardíacos de Bumpy, a través de los disturbios de finales de los 60, a través del lento declive del imperio. Se convirtió en la feroz guardiana de su legado, asegurándose de que el mundo recordara a Bumpy Johnson como un héroe, un guerrero, un hombre del pueblo. Escribió libros, dio entrevistas, sonrió para las cámaras. Pero de vez en cuando, tarde en la noche, miraba a Bumpy cuando él pensaba que estaba solo, mirando fijamente una pared vacía. Y ella sabía que él estaba viendo la cara del niño en la ventana. Cuando Bumpy murió en 1968, colapsando en el restaurante Wells, los periódicos reportaron que murió de falla cardíaca. Pero Maime sabía la verdad. Su corazón había fallado 10 años antes. La noche que vio a un sedán negro llevarse a su hijo hacia la oscuridad. La noche que su esposa salvó su vida destruyendo su corazón. El hijo secreto permaneció como un fantasma. Una nota al pie borrada de la historia. Viviendo una vida de paz que su padre había pagado con su alma. Y Maime Johnson, la reina de Harlem, se llevó la verdad a la tumba. El acto final de lealtad de una esposa que amó al pecador, pero odió el pecado. Pero hay algo que esta historia no puede responder. ¿Qué clase de amor fue el de Maime? ¿Fue devoción o fue orgullo? ¿Salvó a ese niño por compasión genuina o porque su muerte habría manchado el legado que ella había trabajado toda su vida en construir? ¿Y qué clase de padre fue Bumpy? ¿Uno que sacrificó su felicidad por proteger a su hijo? ¿O uno que nunca tuvo el valor de elegir entre sus dos mundos? Algunas historias no tienen héroes, solo tienen personas tomando decisiones imposibles en circunstancias imposibles. El hijo creció en Suiza. Nunca supo quién era su padre realmente. Nunca entendió por qué el hombre que jugaba ajedrez con él desapareció una noche y nunca volvió. Vivió una vida tranquila, una vida segura, una vida completamente diferente a la que habría tenido en Harlem. ¿Fue eso un regalo o fue un robo? La respuesta probablemente depende de a quién le preguntes.